todavía pues, hay repercusiones de este fallo de la Corte Suprema declarando constitucional la frase que habla de matrimonio entre hombre y mujer. Además, pues la semana pasada se dio una comunicación por parte de 9 embajadas acreditadas en nuestro país, lideradas por la Embajada de Estados Unidos, Alemania, Portugal, México, bueno, y demás embajadas europeas, pues, criticando este fallo. Mi siguiente invitado de la mañana es el abogado Ramón Mendoza. Don Ramón, pues, ¿qué tan acertado es este fallo y qué posibilidad hay que sea revertido en una Corte Interamericana? Mira, yo creo que el fallo fue en derecho. La Corte fue objetiva en cuanto a sus argumentaciones, ya que evidentemente la Constitución Nacional nuestra no da margen para dar a entender... No hay interpretaciones. No, la Constitución nuestra es muy clara y nuestras leyes también, en el sentido de que no da margen a entender que el derecho de parejas del mismo sexo a contraer matrimonio es un derecho humano. Creo que la Corte fue clara en eso. Acuérdense que lo que hicieron fue que interpusieron una acción de inconstitucionalidad. En pocas palabras, le están diciendo a la Corte, señora Corte, digan que las normas del Código de la Familia y las normas del Código Internacional, el Código de Derecho Internacional Privado, sí, son inconstitucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que esas normas están en contra de la Constitución. Y lo que dijo la Corte no es cierto, absolutamente. Estas normas establecen claramente que el matrimonio, entendido como institución social, es entre hombre y mujer. Eso sí, no hay nada que hacer. Pero hay algo que se ha dicho muchas veces y que, pues, uno ve la lucha de las sufragistas de inicios de siglo, del siglo XX, la lucha por la igualdad racial del siglo XIX, y siempre se ha dicho que los derechos de una minoría, entre comillas, pues, no puede someterse a elección, porque siempre va a perder. Es decir, tiene que haber organismos supranacionales que sean los que traten de poner estos derechos en su lugar. Por eso, pues, incluso que hablé con la semana pasada, que es lo que motiva esta entrevista, quienes presentaron esa denuncia, esa demanda en la Corte Suprema de Justicia pidiendo la interpretación, bueno, tan conscientes de que aquí iban a tener un choque y que esto iba a resolverse en un plano supranacional. Yo creo que tenemos que canalizar primero que todo el mundo habla de derecho. Sí. La gente habla de derecho humano, etcétera, pero exactamente qué es lo que es el derecho humano como tal. Ya la Corte Europea de Derechos Humanos, en un fallo unánime de hace unos años atrás, declaró de que el derecho a contraer matrimonio o unión entre parejas del mismo sexo no es un derecho humano, cosa que ratificó la Corte nuestra en este momento. O sea, no es que con eso se le está negando a las personas que homosexuales, gay, lesbianas, lo que quieran, unirse, sino que como tal no es un derecho humano. Puede convertirse en un derecho de orden legal si las diferentes instituciones legislativas le otorgan ese derecho, como ha pasado en estos países que mandaron esa nota ahora cuestionando el fallo de la Corte Suprema, que me parece un acto un poquito atrevido, porque independientemente de la motivación y razones del fallo, hay que respetarlo como un acto de soberanía de Panamá. Pero ¿qué pasaría si la Corte Interamericana le da la razón? Le dice, bueno, ¿saben qué? Realmente la legislación panameña hecha en 1972 no estaba lista para un mundo como el actual, y Panamá debe, pues, igualar su legislación al resto del continente. No, yo creo que no, porque incluso la propia convención establece una fórmula para la aplicación de estos fallos y dice que deben ser de acuerdo a su legislación interna y constitucional. Lo que pasa es que... Pero, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre la legislación colombiana o costarricense? Ellos, pues, también fue una corte... Bueno, Colombia creo que no fue la propia Corte Suprema, pero Costa Rica fue la Corte Interamericana. Ok. Lo que pasa es que hay ciertos principios en derecho internacional público que la corriente es de que las convenciones internacionales deben tener primacía sobre las de estas, y otros que consideran que no, que los estados tienen el derecho de defender sus principios y su soberanía en este sentido. En el caso en particular de los derechos humanos, vuelvo a repetir, la propia Convención Interamericana establece de que
los países pueden acoger las recomendaciones siempre y cuando, lo dice textualmente, siempre y cuando se ajusten a las legislaciones internas y a sus principios constitucionales. Si en Panamá no existe eso, evidentemente que no se puede forzar a hacerlo porque Panamá tenía el derecho. Tenía. Es decir, Colombia no lo tenía, Costa Rica tampoco, pero no le quedó otra que adaptar su legislación a eso. Lo que pasa es que ahora está de moda este tema. Vamos, yo le digo que es una moda en ese sentido de hacer de manera igualitaria derechos de una minoría, que la principal motivación es una satisfacción de orden sexual. Porque es en el fondo es lo que realmente es esto. No es otra cosa que esto. Entonces esa minoría quiere imponer condiciones y alterar toda la estructura jurídica de un país para efectos de indicar que son una minoría y que en consecuencia se le está discriminando. No es así. No es así. ¿Por qué? Porque tal como dijo la Corte Europea de Derechos Humanos, cada país puede, por ejemplo, darle ese derecho. Mis invitados de la semana pasada, el señor Levy, su pareja, decían, nosotros estamos legalmente casados en Estados Unidos, vinimos a vivir y a retirarnos a Panamá y hemos tenido un montón de problemas. Es decir, ¿qué pasa si yo caigo enfermo? ¿Qué pasa con mis propiedades? Él no las puede heredar, tengo que hacer una sociedad, él no puede entrar como mi cónyuge, sino que tiene que entrar como un turista inversor y hacer un montón de gastos. Es decir, hay unas cosas que no es normal que ocurra. Lo que pasa es que muchas veces los defensores de estas posiciones se van al aspecto formalista, como son los argumentos de esto. Hombre, si tú quieres dejarle tus bienes, lo puedes hacer un testamento. Yo tuve una pariente que era gay y con su pareja se cruzaron un testamento. Murió una, le tocó a toda la otra, no hubo ningún problema. Absolutamente, eso se puede hacer. Lo que tienen que entender es que el fallo de la Corte fue en derecho de acuerdo a nuestra estructura actual. No, la Corte no puede violentar la Constitución ni hacer una Constitución nueva. Si el pueblo panameño mañana desea convertir este derecho en un derecho legal, o sea, positivo, debería haber una reforma constitucional en ese sentido. Es lo que se ha dicho. Eso lo más. Pero la Corte no puede ir más allá de donde se le pidió. Ahora, la pregunta tuya sobre qué pasa si la Corte Interamericana de esto. Bueno, realmente primero tiene que pasar esto a la Comisión de Derecho Interamericano. No. Y yo lo que estaba analizando era de que yo no creo, mi opinión personal, yo no creo que la Corte tenga el derecho para calificar la inconstitucionalidad o no de una ley, porque lo que se atacó fue a las leyes, no un acto del gobierno panameño de negarle a estas personas el registro de su matrimonio. Si el gobierno panameño le hubiese negado y hubiera emitido una resolución diciendo eso sí es una violación a los derechos humanos. Ahí entonces podría decirse, oye, hay una violación a ese principio tal y cual. Pero en este caso la Corte no, a mi juicio, no tiene derecho a decirle a Panamá, tú obraste inconstitucionalmente. Esa no es función de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, vamos a ver, Ramón Mendoza, gracias.